Hola, hola, muy buenos días a todas, todos, todes. Esta es la primera prueba de audio. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía. Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan por la plataforma de Zoom y si nos pueden hacer una señal en relación a si el audio está correcto. Estamos haciendo nuestra primera prueba de audio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas, todos, todes. ¿Qué tal? Muy buen día. Queremos enviarle un saludo a todas, todos, todes quienes nos acompañan. Vamos a comenzar esta actividad de Borders, Pensadores de Frontera, que el día de hoy tiene como esta pensadora de frontera la filósofa Rosy Braidotti. En ese sentido, queremos darles un saludo desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro, darles la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan por vía Zoom y también a las personas que se encuentran aquí en este espacio. Borders, Pensadores de Frontera, es un espacio que generamos mes con mes y el próximo mes de abril cumple sus 2 primeros años de vida, llevando distintas reflexiones, conversatorios a partir de pensadores y pensadoras que no solamente se pueden inscribir en clave disciplinaria, sino más bien pueden caracterizarse por su articulación con otras disciplinas. En ese sentido, la idea de Borders es plantear, ubicarnos desde la frontera y desde ahí, desde la liminalidad del conocimiento, comenzar con estos retos de integración, de ensamblajes, de preguntas y sobre todo de agregación de forma indisciplinada. En ese sentido, el día de hoy tenemos un conversatorio que me da muchísimo gusto, mucha alegría, especialmente porque estamos juntos con distintos colegas que además me siento muy contento de presentar, que forman parte de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Filosofía de esta misma universidad y que tenemos la convergencia en el programa de doctorado en teoría contemporánea. En ese sentido, me voy a permitir presentarles a mis queridísimos colegas, Carla Suárez Félix, Alejandra Díaz Cepeda y Fabián Jiménez Gato. Muy bienvenidos, bienvenidas sean en este espacio y para nuestro público que nos acompaña voy a presentar a cada uno de ellos. Ale Díaz, ella es disca feminista, obtiene el grado de doctora en teoría crítica por 17, Instituto de Estudios Críticos, con mención honorífica y grado de maestría en arte, descodificación y análisis de la imagen visual como con mención honorífica por el Instituto Cultural Helénico. Cuenta con el grado de diseño gráfico y con estudios en artes plásticas. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha sido miembro investigador y miembro del Comité Técnico de la Red Temática de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporeidades, CONACYT 2015-2018, y actualmente es miembro del Grupo de Investigación El Cuerpo Descifrado. Forma parte también del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel número 1. Ha sido becaria del Programa para Estancias Postdoctorales del CONACYT, hoy en día CECITI, en el marco del Programa de Estudios de la Mujer en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Forma parte del programa Disidenta, Comunidad de Práctica Social, más Saberes Feministas. Y del Laboratorio de Arte y Género, dirigido por Lorena Wolfert, de 2021 a la fecha, y actualmente coordina la Maestría de Estudios de Género de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y también es miembro del cuerpo académico Antropología del Cuerpo, Cultura Visual de esta misma facultad. Finalmente, ha participado en diversas publicaciones a nivel nacional e internacional, desarrollando como ejes de investigación estudios visuales, estudios del cuerpo, estudios de género y arte feminista. Muy bienvenida, Ale.
Así también nos acompaña el día de hoy Fabián Jiménez Gato, doctor en filosofía, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel número 1, profesor investigador de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde es responsable del cuerpo académico consolidado Antropología del Cuerpo y Cultura Visual. Catedrático de la Maestría en Estudios de Género y coordinador del Seminario Permanente de Estudios Críticos Intersex, Seminario Intersex. Es investigador de la Red Temática de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporeidades y miembro del grupo de investigación El Cuerpo Descifrado. Es autor de diversos libros como La Estética de la Obscuridad, Posmodernidad, Periferia y Más Media de la Cultura de los 90, La erótica de la banalidad, simulaciones, abyecciones y eyaculaciones del 2011 por Fontamara, Pospornografía 2015 de la Cifra Editorial, traducido también al portugués por Oficios Terrestres Ediciones en el 2020, y también coordina numerosos libros colectivos, entre los cuales destacan Ficciones del Cuerpo, Tratado Breve de las Concupiscencias y Prodigios, Pornologías, Teoría Freak, Estudios críticos sobre la diversidad corporal, Cuerpos inciertos, Potencias, discursos, dislocaciones en las corporeidades contemporáneas y Figuraciones. Ensayos sobre género y las corporeidades por la Cifra Editorial en 2022. Se especializa en estudios del cuerpo, estudios visuales, estudios de género, teoría freak y estudios críticos intersex. Muy bienvenido, Fabián, a este espacio. Así también nos acompaña Carla Alicia Suárez Félix. Ella es doctora cum laude en filosofía por la Universidad de Guanajuato, maestra en filosofía contemporánea aplicada con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Querétaro, profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel candidato. Fue coordinadora de la licenciatura en filosofía de la UAC en 2022 a 2024 y actualmente es coordinadora de la especialidad de ética de las investigaciones. Creadora del Círculo de Estudios Antiespecistas, realizó una estancia de investigación en la Universidad de La Laguna en Tenerife, España. Tiene algunas publicaciones de difusiones académicas. Sus líneas de trabajo abarcan los estudios críticos animales, ética animal, transhumanismo, poshumanismo, deconstrucción y feminismos. Y también, obviamente, tengo el gusto de compartir el Seminario Permanente Internacional de Poshumanismos y Nuevos Materialismos. Muchísimas gracias, Carla, Ale y Fabián. Como se habrán dado cuenta, tenemos unos grandes conversadores, conversadoras para echar cuenta, además de una pensadora que está justo situada en esta frontera. Rosy Braidotti, que tiene dentro de sus distintas trayectorias una producción bibliográfica que nos estremece a las ciencias sociales, a las humanidades, por su forma provocativa de retar siempre a las tradiciones y a las convenciones disciplinares, y siempre por tener esto que ella misma llama optimismo crítico, esta posibilidad de porvenir desde lo propio, desde lo cercano, que siempre nos estará invitando a pensar. La invitación de la obra de Rosy Braidotti a partir de sus distintas publicaciones es justo sacudir estas inercias de pensamiento para crear un posicionamiento reflexivo y crítico sobre todos estos conceptos y estas teorías que le han dado certeza a la ciencia, pero que desde ahí tristemente han tenido implicaciones sociales, políticas, éticas, ecológicas, que trastocan ya no solamente el universo de lo social, sino la vida en el planeta. Entonces, en ese sentido, Rosy Braidotti siempre nos va a estar invitando a retar nuestras propias convenciones y sobre todo a proyectar posibilidades sobre preguntas diferentes en términos epistémicos. Desde ahí, un poco la dinámica de nuestro conversatorio para todas las personas que nos están acompañando es que vamos a tener 3 rondas temáticas donde cada uno de nuestros invitados nos podrá platicar acerca de su acercamiento con la obra de Rosy Braidotti. Y en ese sentido le quiero pasar el micrófono
a Fabián para que nos platique acerca de cómo fueron sus primeras aproximaciones a la obra de Rosy Braidotti. Adelante, Fabián. Bueno, buenos días o buenas tardes, buenas noches, no sé desde qué espacio nos estarán viendo para todos. También buenas tardes a quienes aquí nos acompañan en este espacio. Y antes que nada agradecer la invitación a Alejandro, a Carla para participar en este conversatorio. En mi caso, Rosy Braidotti fue una autora que empecé a leer como por el 2002, una cosa así. Me puse un poco a la hora de pensar en este conversatorio, a ver un poco cuál había sido como mi acercamiento a Braidotti. Y sí, empieza hace como un cuarto de siglo. Ya estamos grandes, ya peinamos canas, con este libro, con sujetos nómades, que no es el primer libro de Braidotti, es el segundo. Este libro, de hecho, es una traducción parcial de un libro en inglés que tiene como 15 capítulos y en español solamente traducen 6. Pero bueno, ese fue como mi primer acercamiento ahí a inicios de los 2000. Y este libro en particular, Sujetos Nómades, a mí me parecía y me sigue pareciendo un libro fundamental, sobre todo en esta articulación entre la teoría postestructuralista, en particular la filosofía del deseo de Deleuze y Guattari, con los feminismos, sobre todo con los feminismos de la segunda ola. Entonces, para mí, Braidotti representaba como justo este cruce entre el postestructuralismo, que era algo que yo venía trabajando desde la maestría y el doctorado aquí en México, y la teoría feminista, que para mí en ese momento era como algo nuevo, ¿no? Que no había leído tanto. Entonces, Braidotti fue así como una especie de articulación entre la teoría postestructuralista, la crítica un poco al proyecto moderno, ilustrado, en el contexto de este debate modernidad, posmodernidad, pero también este diálogo de todas esas problemáticas con los feminismos, ¿no? Entonces, Braidotti, sí, a partir de ahí como que comentábamos que es una autora como súper entrañable, ¿no? Luego de que uno la empieza a leer, difícilmente la abandona, ¿no? Entonces, seguí leyendo bastante a Braidotti. Braidotti también es una figura importante al interior de este grupo de investigación que lidera la doctora Elsa Muñiz, que es un grupo de investigación que se llama el cuerpo descifrado, porque también Braidotti no solamente reformula eh, la propia idea de sujeto y subjetividad, sino que también recupera un montón de aspectos ligados a los estudios del cuerpo, ¿no? Cómo pensar el cuerpo en un contexto que ya no tiene que ver con la modernidad, el pensamiento ilustrado. Entonces, ese fue un poco mi primer acercamiento. Ya luego, como se habrán dado cuenta, algunos libros recuperan específicamente eh, conceptos de Braidotti, por ejemplo, figuraciones, este libro que coordinamos Ali y yo hace unos años, en el 2022, si no me equivoco, es un libro que retoma justamente este concepto de figuración, que no es de Braidotti, que es de Donna Haraway, pero Braidotti en este diálogo con los feminismos y en particular con el ciberfeminismo de Haraway, actualiza de una manera como muy potente en su trabajo. Luego, a lo largo de los años, Braidotti, aparte del desarrollo de lo que ella llama una filosofía nómade, inspirada también en esta figuración de Leuciana
del devenir y del pensamiento nomádico, ella empieza a trabajar la convergencia poshumana, como le gusta llamarla a ella, y ahí tenemos estos libros también claves, ¿no? En el 2013 publica Lo poshumano, en el 2019 El conocimiento poshumano y en el 2022 El feminismo poshumano, ¿no? Entonces, en esa trilogía, que aparte se intersecta con otros libros que ella edita y coordina, ¿no? Glosarios sobre poshumanismo, humanidades críticas, nuevas humanidades, poshumanismos, vuelve a ser también como un referente muy importante en el cuerpo descifrado, en este grupo de investigación. En el 2024 hacemos un seminario en línea sobre Braidotti que se extiende prácticamente todo el año y que culmina en octubre con el Congreso, el 10º Congreso, el Cuerpo Descifrado, que se realiza en la UAM Xochimilco, y es un congreso internacional que esta en el 2024 fue la 10ª edición, y ahí también el tema central era el cuerpo desde el poshumanismo, ¿no? Entonces, de nuevo ahí Braidotti vuelve a aparecer como un referente muy, muy importante. Y bueno, finalmente también el libro que surge como un proyecto colectivo desde el cuerpo académico, Antropología del Cuerpo y Cultura Visual, que coordina el doctor León Felipe Barrón Rosas, que se llama Estéticas Poshumanas. También ahí encontramos muchas referencias a Braidotti, tanto en el texto introductorio que escribe su coordinador, León Felipe, pero también a lo largo del libro aparecen un montón de referencias a esta pensadora. Entonces, sí, en mi caso, Braidotti es una presencia teórica que me acompaña desde hace, sí, como un cuarto de siglo y que tiene que ver mucho, siento yo, con el desarrollo también de los estudios del cuerpo en México, ¿no? Creo que también por ahí es una figura súper valiosa. Bueno, primero también agradecerles mucho, Carla, Alejandra, por esta invitación, a quienes están sumando acá en el auditorio y saludos a quienes están también en línea. Y bueno, ¿cómo llegué a Rosy Braidotti? Bueno, fue desde el camino de los feminismos, directamente trabajando con feministas en la UAM. Específicamente, yo creo que no sé, 2014 más o menos, que estaba por iniciar o ya había iniciado mi estancia postdoctoral justo con la doctora Elsa Muñiz. Y bueno, ella, cuando yo empiezo a trabajar con ella en el postdoctorado en la UAM, yo venía trabajando ya desde un tiempo cuestiones vinculadas a la postpornografía, siempre así como trabajando muy intensamente con el arte feminista. Y bueno, pues como que ahí la doctora Elsa veía como un diálogo importante entre, estás así trabajando durísimo, yo siempre como muy clavada también por mi formación en el arte, trabajando muchísimo con el arte feminista y prácticamente pues pensando desde ahí. Paralelamente, Elsa también sabía como de un amor muy profundo de mi parte hacia Deleuze, entonces era como Deleuze para todos lados, y entonces un buen día me dijo, oye, tendrías que leer a Rosy Braidotti, ¿no? Así como, o sea, como que ahí está todo, ¿no? Todo lo que, así como lo que te permitiría de alguna manera profundizar ciertas discusiones, etcétera. Entonces, bueno, fue justo a partir como de esta estancia con ella y de este diálogo con ella. Ya también comentaba Fabián cómo eh, por la dinámica de este grupo de investigación que también ya tiene muchísimo tiempo,
yo como que Fabián iba relatando así los tiempos y yo más o menos me iba así como ubicando en qué momento yo me así de hola, ya llegué, ¿no? Así como que creo que es lo que nos ha pasado, ¿no? Que vamos como caminando cierto camino y en algún momento nos vinculamos por estos intereses temáticos o directamente con autoras, autores. Y nada, yo, o sea, justo trabajando en este grupo de investigación, tuve como esta oportunidad pues de muchísimo diálogo y charla con Elsa. Y sí, yo le agradezco mucho a Elsa haberme presentado en el momento así exacto indicado a Rosy Braidotti, porque sí, claro, es una autora también eh, que es lo que decíamos hace rato, ¿no? Que de hecho nos van a ver, a lo mejor no se alcanza a ver, pero estamos sacando todos los libros porque era imposible como, o sea, elegir, ¿no? Entonces, nada, pues esa es más o menos como mi historia de encuentro con Rosy Braidotti, muy rápido. Bueno, yo, y mi encuentro con Braidotti inició cuando estaba en la maestría. Eh, Recuerdo que fui a un congreso internacional que se llamaba Minding Animals, que ese congreso para mí fue como, marcó un antes y un después, ¿no? En muchos sentidos. Y recuerdo que había una mesa de posthumanismos, de animales y posthumanismos, y ahí fue donde por primera vez escuché sobre Braidotti, y, y fue muy extraño porque todas las personas de esa mesa citaban a Braidotti, ¿no? Entonces yo dije, ¿quién es esa señora? Que suena muy bien, ¿no? Necesito conocer a esa señora ya. Y bueno, empecé a leer sobre Braidotti. Justo en ese año fue mi estancia de investigación en Tenerife y la doctora que me recibió, que fue María José Guerra Palmero, ella también me dijo, ah, ¿ya has leído a Braidotti? Y yo la acababa casi de conocer, entonces le dije, pues sí, y empezamos a platicar mucho sobre ella. Y ahí, o sea, empezó como una cosa muy fuerte con Braidotti y además añadiéndolo a eso, que, o sea, cuando la empecé a leer me di cuenta que era espinosista y yo tengo un amor muy fuerte por Spinoza desde hace muchos, muchos años. Entonces, bueno, eso todavía me enamoró más de Braidotti y nada, fue como... me acuerdo que fue un momento, sobre todo cuando estaba haciendo esa tesis de maestría, que era una tesis sobre antiespecismo, y llegó un momento que ya estaba como bien desesperanzada así del mundo, ¿no? Como de la situación con las demás especies animales y todo esto. Y leer a Braidotti fue un bálsamo reparador, así, sí, o sea, hace rato también decíamos eso, ¿no? Que leer a Braidotti es como un apapacho de sí, sí, todo está bien, ¿no? O todo va a estar bien. Entonces, bueno, creo que en ese sentido, Braidotti desde entonces se volvió un pilar así para mí muy, muy importante. Eh, de hecho, bueno, perdón, voy a sacar el dato no académico y el comentario popular, pero si Braidotti tiene 1 millón de fans, eh, yo soy una de ellas, ¿no? Si tiene 10 fans, yo soy una de ellas. Si solo tiene una, esa soy yo. Si Braidotti no tiene fans, es porque yo ya me morí. Y, y si el mundo está contra Braidotti, entonces yo estoy en contra del mundo. Y es que lo interesante cuando uno piensa en algún autor o alguna autora es cómo suceden todos estos espacios laberínticos, ¿no? Cómo uno llega al libro, cómo uno llega a la mesa, cómo uno llega al seminario, cómo uno aprende también a generar como este ensamblaje de manada, cómo uno va encontrando su manada autoepistemológica. Me parece que desde ahí es como estos caminos se van abrevando y también van ensanchando como distintas posibilidades. En lo particular, yo conozco muy tarde, dentro de mi formación como antropólogo, a Rosy Braidotti, y la conozco muy tarde en el sentido de que usualmente los antropólogos, desde el giro ontológico de la antropología, pues usualmente leemos esta condición interdisciplinar entre antropología y filosofía.
la cual para los propios antropólogos no es antropología y para los filósofos ni siquiera es ni filosofía ni antropología. Entonces es muy interesante cómo en este límite, por ejemplo, un autor que además le gusta bastante a Rosy Braidotti, que es uno de mis favoritos, Eduardo Ibeiros de Castro, en un seminario hacia el 2019 sobre perspectivismo amerindio, justo dentro de las distintas recomendaciones que hizo, pues es, hay que leer filosofía, pero no todo el aparato de la filosofía, particularmente algunos autores, y lo recuerdo muy bien, que dejó ir palabras como Rosy Braidotti. Y es interesante porque de entonces, cuando vemos la obra de Rosy Braidotti, y es algo en particular que a mí en mi propio gusto me llama mucho la atención, porque ahí conviven no solamente pensadores desde la filosofía, ella abreva una buena cantidad de pensadores, de antropólogos, pero especialmente de esto que nosotros denominamos el giro ontológico, ¿no? De la forma de pensar, de la forma de inscribirse y sobre todo porque además Rosy Braidotti está totalmente poniendo en tensión conceptos que desde la filosofía o la antropología o los estudios vinculados con el cuerpo tenemos todo el tiempo que reflexionar. Y me parece que uno de ellos, y es inevitable, es el concepto del humano. En ese sentido, estas lecturas que progresivamente fueron ensanchando, así como lo narró muy bien Fabián, pues en el 2024 que participamos en este seminario de leer a Rosy Braidotti, para mí fue como la catapulta para tomar muy en serio algunos de los planteamientos y tratar de retar a este tipo de antropología que en lo particular me parece mucho más atractiva desde mi punto de vista, ¿no? Cuando se pone en reto la tensión entre naturaleza y cultura, el concepto de lo humano y estos grandes edificios epistémicos que le dieron toda la Sí, identidad a la antropología, se trastocan. Y a partir de ahí, en va este a salir un poco acompañamiento, pues medio bueno, junto cortado, con Carla pero hemos tenido la gran va. fortuna de tener este primero, en su primera edad, el curso sobre poshumanismos y nuevos materialismos, y que posteriormente estamos ya en el Seminario Internacional Permanente de Poshumanismos y Nuevos Materialismos. A partir de ahí, Rosy Braidotti ha estado siempre presente. Ahora sí que como en la imagen de nuestro conversatorio nos acompaña con esos brazos abiertos, especialmente siempre instándonos a pensar y reflexionar sobre las preguntas que hacemos de este mundo que nos rodea. Una de las cosas que en este conversatorio usualmente les provocamos hacia los invitados es una tarea bien complicada porque les pedimos seleccionen alguno de los elementos al interior de los libros o los artículos de estos autores que más les puedan significar. Y en el sentido de una autora como Rosy Braidotti, donde tenemos libros completos que nos encantan, siempre va a ser como una tarea súper complicada y súper difícil. Sin embargo, a las tareas complicadas también estrategias complejas y en ese sentido seguramente tanto Fabián como Ale y como Carla pudieron hacer un poquito de esta selección en el sentido de compartir estos elementos que les han parecido súper poderosos de Rosy y la manera en la cual pues los han ido abrevando. Así es que Carla, ¿quieres comenzar platicándonos aquellos hallazgos dentro de tu bibliografía braidotiana encontraste? Bueno, como eran demasiadas cosas, yo preferí tomar un concepto, que es un concepto que me gusta mucho de Braidotti. Hay muchos, pero bueno, decidí este, que es el concepto de igualitarismo biocentrado, centrado, perdón. Y bueno, al final nada más voy a leer una cita de feminismo posthumano. Pero bueno, creo que este concepto es muy importante porque em, ahí es como el punto de partida, ¿no? Que para Braidotti es importante, la crisis del humanismo. Entonces, para entender un poco por qué el concepto de Zoe resulta tan significativo en Braidotti, creo que hay que situarnos primero en esta crítica que ella hace tan ferozmente al humanismo clásico.
Y Braidotti aquí va a argumentar que el humanismo nunca fue un proyecto universal, ¿no? Que su sujeto, el antropos, fue siempre una figura particular disfrazada de universal y que, bueno, era este hombre europeo, racional, ¿no? Propietario, heterosexual, capaz de ejercer la razón autónoma. Y pues todo lo que quedaba fuera de esa figura, ¿no? Las mujeres, los pueblos colonizados, los animales, por supuesto, la naturaleza, las máquinas, se clasifica como lo otro, como materia disponible para ser dominada, para ser explotada, descartada. Y el humanismo en este sentido no era igualitario, sino profundamente jerárquico, ¿no? Y Braidotti hereda esta crítica también, bueno, del feminismo postestructuralista, pero también de Foucault, de Deleuze-Guattari, ¿no? De los estudios postcoloniales, pero ella lleva todo esto un poquito más lejos, ¿no? No basta nada más con criticar al humanismo, a los humanismos o ampliar el círculo de los humanismos para poder incluir a aquellos excluidos, ¿no? Más bien hay que desmantelar, perdón, la lógica misma que produce esta exclusión. Entonces, aquí creo que hay una distinción bien importante que hace Braidotti, que es la distinción entre bios y zoe, ¿no? Que, bueno, proviene originalmente de la filosofía griega y que la retoma Agamben para pensar la biopolítica, ¿no? Pero, bueno, Braidotti hace un movimiento muy distinto y un poco más radical, ¿no? Y entonces nos describe bios como la vida políticamente cualificada, ¿no? Esta vida que merece ser narrada, protegida, reconocida, ¿no? Históricamente, pues solo ciertos humanos acceden plenamente al bios, ¿no? Y Zoe es la vida en su dimensión más elemental y salvaje, ¿no? Este impulso vital que comparten todos los organismos, ¿no? Aquí muy espinosista, ¿no? El conatus, y es esta energía que atraviesa lo orgánico, lo inorgánico, lo humano, lo no humano, ¿no? Entonces, creo que esta distinción es súper importante porque mientras que Agamben ve en Zoe algo amenazante, ¿no? Toda esta cuestión de la vida desnuda, ¿no? Que el poder soberano puede suprimir impunemente, Braidotti invierte el signo, ¿no? Y eso me parece como sumamente interesante, ¿no? Porque Zoe no es la vida despojada de valor, sino esa fuerza afirmativa más fundamental de la existencia. Entonces, en este sentido, ese sustrato igualitario desde el cual todo ser vivo merece consideración ética, me parece también muy importante de Braidotti, ¿no? Entonces, este giro filosóficamente es enorme porque también significa que el criterio de valor ya no es la razón, ni la conciencia, el lenguaje o la capacidad política, ¿no? El criterio es simplemente la vida. Y participar en este flujo de Zoe, que no reconoce fronteras entre especies ni entre orgánico y tecnológico, es lo importante, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta base, Braidotti va a construir su figura de sujeto posthumano, y este sujeto no es el individuo autónomo y soberano de los humanismos, bueno, de varios humanismos, ¿no? Es un sujeto descentrado, o sea, no tenemos aquí un yo fijo, estable, ¿no? Por esto también de lo nómade, ¿no? El sujeto es un proceso, ¿no? Es un devenir continuo. Es relacional también porque se constituye siempre en relación con otros cuerpos, con otras especies, con otros entornos, con otras tecnologías, ¿no? Es afectivo porque está atravesado por fuerzas, por intensidades y por afectos que lo preceden y lo exceden, ¿no? Y preceden y exceden también a la conciencia racional. Y es múltiple porque no tiene una identidad singular, sino que habita múltiples posiciones y se transforma en el tiempo, ¿no? Entonces creo que, bueno, aquí Braidotti retoma este concepto del océano del devenir, ¿no? Y el sujeto posthumano está siempre en ese proceso de devenir animal, devenir tierra, devenir máquina, ¿no? Y estos devenires no son metáforas, ¿no? Son formas concretas de
irnos desidentificando poco a poco del antropos, ¿no? Y podernos abrir a esa relacionalidad radical de la vida. Y esto creo que es bastante provocador, porque bueno, de hecho, sobre todo en la filosofía es como muy retador para muchas personas, ¿no? Porque este sujeto clásico pierde potencia al descentrarse, ¿no? Genera mucha ansiedad pensar en un descentramiento del sujeto en general. Y bueno, en el caso de Braidotti, la idea es que al descentrarse gana potencia afirmativa, porque empieza a reconocerse como parte de una red de interdependencias vitales que es mucho más vasta que el yo individual. Y bueno, entonces, así es como llego al igualitarismo centrado como una ética política, ¿no? Y aquí es donde el pensamiento de Braidotti toma esta posición o esta dimensión un poquito más política y ética, porque si soy es este principio igualitario fundamental, entonces el igualitarismo soy centrado implica, primero, que hay que expandir la comunidad moral más allá de lo humano, ¿no? No solo los humanos merecemos consideración ética y política, ¿no? También los animales, las demás especies animales, ¿no? Los ecosistemas, incluso entidades tecnológicas y organismos sintéticos, ¿no? Que participan de este flujo de SOE y que por tanto tendrían que ser incorporados en nuestros marcos de justicia y de responsabilidad. Ahora, esto implicaría también desjerarquizar las formas de vida. El igualitarismo eso es centrado. No dice que todas las vidas sean idénticas, ¿no? Sino que ninguna forma de vida merece ser sistemáticamente subordinada o descartada en función de su distancia respecto al modelo del antropos, ¿no? Y esto tiene implicaciones directas para pensar el racismo, el sexismo, ¿no? El especismo, el extractivismo, como fenómenos estructuralmente relacionados. Finalmente una ética de la responsabilidad posthumana, ¿no? Aquí Braidotti propone lo que llama una ética de la sostenibilidad, dado que estamos ¿no? Y esto lo menciona muchas veces Braidotti, en esta intersección entre la sexta extinción masiva de especies y la cuarta revolución industrial, ¿no? Pues estamos, o sea, nos pone ahí como que para darnos cuenta, así como en un mapa de usted está aquí, ¿no? Ese es el momento en el que nos encontramos y qué podemos hacer estando ahí, ¿no? Ya que nos ubicamos, ok, ahora, ¿qué quieres hacer, ¿no? ¿Qué vas a devenir? Y justo la idea es que como estamos radicalmente entrelazados con otros seres y entornos, tenemos responsabilidades no nada más hacia otros humanos, sino hacia las condiciones de posibilidad de la vida en general. Y esta ética no se basa en la culpa, ¿no? Ni en el deber abstracto. Y aquí también bebe mucho de Spinoza, ¿no? Porque para Spinoza todos estos afectos, o más bien estas pasiones como la culpa, nos restarían potencia y no nos dejarían, eh, bueno, no nos harían activos, sino nos mantienen prisioneros, ¿no? Entonces, esto es importante porque no es una ética que se basa en la culpa, sino en el reconocimiento afirmativo de la interdependencia, ¿no? Entonces, tiene una dimensión afirmativa justo porque no es un pensamiento melancólico. Y creo que esto le da una parte muy esperanzadora a Braidotti, ¿no? A leer a Braidotti. Entonces creo que hay un aspecto básico que distingue a Braidotti de otras críticas posthumanistas y es su apuesta por la afirmación, ¿no? Su pensamiento no es una lamentación, ¿no? Por la pérdida del humano o una especie de nihilismo ante la crisis, ¿no? De los grandes relatos. No, Braidotti insiste que este posthumanismo centrado debe ser generativo y afirmativo, ¿no? Se trata de construir nuevas formas de subjetividad, nuevas prácticas colectivas, nuevas alianzas multiespecie de todo tipo, ¿no? Entre humanos, no humanos, que puedan ser capaces de sostener la vida
frente a las fuerzas del capitalismo global, ¿no? Frente al cambio climático, a todas estas nuevas tecnologías de control. Y esta figura que propone para este proceso no es más bien es la figura de la subjetividad nómada, ¿no? Que es un modo de existir que no se aferra a identidades fijas, sino más bien que es capaz de transformarse, ¿no? De poder hacer alianzas inesperadas y de encontrar en la propia vulnerabilidad y finitud no una amenaza, sino justo un punto de conexión y de responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, bueno, con esto terminaría la parte del igualitarismo sociocentrado y quiero leer una partecita que es justo como termina, perdón, les voy a decir, pero es justo el último párrafo de Feminismo Posthumano. Bueno, los últimos dos párrafos, y dice lo siguiente. El feminismo posthumano es aconfesional cuando se trata de lealtades teóricas feministas. No me importa mucho cuál es tu teoría favorita, quién es tu maestro pensador o qué filósofa feminista preferirías emular y encarnar. Todo lo que importa ahora es cuánta crítica y creatividad, energía y pasión están dispuestas a poner las pensadoras críticas feministas en la tarea de hacer frente y expiar a un mundo que sufre y está herido. La tarea del feminismo posthumano es activar modos de interconexión colaborativa, interdependencia mutua, cuidado y compasión infinita que puedan mejorar nuestra capacidad colectiva para salir adelante. La forma más efectiva de hacerlo es mantener los pies en la tierra, actuar en lo local, pero pensar en lo global, cultivar la afirmación y la solidaridad y nunca olvidar lo que le debe a una infinidad de personas. Que siga el ritmo transformador y que vengan las múltiples contramemorias de la resistencia feminista y LGBTQ+. Estos son los tiempos peores, estos son los tiempos mejores. Nuestra tarea como feministas es permanecer enraizadas, conectadas y activas. Haz lo más afirmativo que puedas y dale lo mejor que tengas. Por ti y por amor al mundo, búscate la vida. Bueno, sí, fue una tarea un poco compleja poder elegir algún concepto. Hice un poquito de trampa porque justo estoy en un semestre donde imparto la materia de teoría y arte feminista y decidí elegir un libro que de hecho, bueno, no solo considero importante como parte de una ruta crítica, ¿no? de la teoría feminista, sino son como esos libros como de vida, ¿no? De enseñanza de vida, que eso es lo que creo que de pronto nos topamos con pensadoras o pensadores que dices, bueno, pero esto es como una guía de vida, ¿no? Y me pasa mucho con Rosy Braidotti. Es un libro que entre todos los que están acá y que tenemos, siempre como que regreso a él y regreso a él, que es por una política afirmativa, pues no se va a alcanzar a ver, pero bueno, por una política afirmativa, itinerarios éticos, ¿no? Un libro que además en la portada tiene una pieza de Patricia Piccini, que es una artista que le gusta mucho a Rosy Braidotti, hablando justamente de toda esta cuestión interespecie. También les recomiendo mucho que vean el trabajo de esta artista. En este libro Rosy Braidotti dialoga muchísimo con el arte y con los activismos. Desde ahí va como retomando algunos de los conceptos que ya ha venido trabajando a lo largo de su trabajo, de su investigación, de su escritura, pero los va como actualizando a partir de estos diálogos que tiene. También quiero, antes de decirles, bueno, cuáles son pues, los conceptos de las nociones elegidas, que es un libro que, bueno, Rosy Braidotti, ahorita que hablábamos hace rato de cómo llegamos a ella y más o menos dejar ver qué significa ella en nuestro trabajo, eh, yo siento, y a lo mejor les pasa, que Rosy Braidotti es, cuando la lees, siento que estás leyendo como algo súper cariñoso, no quiero decir una filosofía del cariño, un pensamiento crítico del cariño y del afecto,
es una autora que devuelve mucho. Reconoce todo el tiempo, y esto me pasa mucho con este libro, reconoce todo el tiempo el trabajo de otras pensadoras, ¿no? Y a partir de eso, y eso me parece que es destacable, porque no es citar a alguien, o sea, tú sientes cómo ella de alguna manera está construyendo su propio pensamiento a partir del reconocimiento a otras autoras, y eso se me hace súper bonito de Rosy Braidotti. En ese sentido, yo elegí algunas ideas de este libro que me parecen interesantes, y repito, para mí muchas veces los libros se vuelven como guía de vida y son libros que utilizo también en mis clases y generalmente intento transmitir esta intención de que se abracen de ciertas ideas, ¿no? O sea, no solo que las aprendan o que leamos el libro, sino prácticamente es así de, bueno, a ver, la tarea es que te posiciones, ¿no? Entonces, justo retomo, retomo de este libro en específico el concepto, mira, o sea, lo tengo hipermarcado, hablábamos justo de cómo rayoneamos los libros y tengo muchos corazones en el libro de Braidotti, entonces como que llegar a las citas es un poco complejo. Eh, el primer concepto que quisiera compartir con ustedes es el concepto de posicionamiento, ¿no? Ella va a decir recupera mucho, como ya lo he comentado, recupera mucho el trabajo de Donna Haraway. Además, hay una amistad como entrañable también entre ellas y un reconocimiento como investigadoras. Ella va a decir a propósito del posicionamiento. Un posicionamiento es una memoria arraigada y encarnada, un conjunto de contramemorias activas por quien piensa y resiste contra la narración dominante de la subjetividad. Un posicionamiento es un lugar especial y temporal de coproducción del sujeto, todo menos una instancia relativista. La política del posicionamiento, va a decir, de los saberes situados, se sirve de la ontología procesal para afirmar la primacía de las relaciones sobre las sustancias. Y aquí recupera Haraway, el pensamiento de Haraway desplaza la centralidad del humano para moverse hacia lo inhumano, lo poshumano y lo bioigualitario, que era lo que también compartía Carla. Me parece que una de las primeras cosas que siempre le comparto a mis estudiantes es, o sea, desde dónde hablan y cómo se van a posicionar, y casi casi es tarea, ¿no? Tarea, posicionamiento, ¿no? Reflexionar en torno a este concepto. Hay un constante diálogo en este libro con Haraway y de ella recupera un concepto que me parece súper interesante cuando lo leí, y dije, ay, yo quiero ser esa figuración. Ella recupera la figuración de la testigo modesta, que me parece así una genialidad. ¿Qué es la testigo modesta? Tiene que ver con pensarnos como esa persona situada en el pensamiento crítico, no en la observación, pero en el pensamiento crítico. Recupera como esta idea de la modestia como una forma de responsabilidad, ¿no? Que creo que ahí conecta mucho con lo que decía también Carla. Y les quiero compartir un poquito lo que ella escribe, recuperando también a Haraway. Va a decir, la testigo modesta no es distanciada ni indiferente, sino una figura de frontera que intenta recontextualizar la propia práctica en un presente en un presente cuyos horizontes sociales cambian rápidamente. Aceptar el tecnopresente sin caer víctima de la brutalidad. Anhelar saber y profundidad en una cultura de entretenimiento que consume todo al instante. Desea la justicia social en un mundo de disparidades. Estos son algunos de los valores éticos encarnados en esta concepción de la testigo modesta, ¿no? Me parece que lo que intenta hacer con la recuperación como de estos conceptos que les comparto es como ir haciendo una especie de ruta crítica también, no solo teórica, sino de una ruta crítica también como del vivir, ¿no? Que es creo que ahí hay como mucho diálogo de lo que comentaba Carla. La política del posicionamiento y la colocación, que ya lo estaba como comentando Carla, que lo recupera de Rich.
y que me parece súper necesario, ¿no? Que bueno, ya hablaremos de la importancia de seguir leyendo y de recomendar a Braidotti. Ella va a decir que el feminismo ha inaugurado la práctica denominada política del posicionamiento y de la colocación como válido expediente para arraigar el activismo. Una colocación es un sitio espacial, temporal, encarnado e interrelacionado. Es una memoria, o mejor, un conjunto de contramemorias que son activadas contra la representación social dominante de la subjetividad. Estos son los medios indispensables para la toma de conciencia, que me parece, de nuevo, no es como pensar no quiero decir como una suerte de manual de cómo, o tips, cuáles serían esos tips para justo enfrentar lo que hoy en día nos toca enfrentar, ¿no? O sea, como creo que tomo los conceptos justo como herramientas y como tips que vale la pena socializar, ¿no? Con quienes de pronto, no sé, nos encontramos en la ansiedad y en la angustia de qué va a suceder. Creo que todo esto que aporta Braidotti me parece súper, de la mano de otras autoras me parece súper interesante. Y por último, algo que también ya como comentaba Carla y que creo que es de las grandes aportaciones, pero al mismo tiempo, tú lo decías al inicio, Alejandro, como de pronto se le conoce así como la filósofa del optimismo, ¿no? Así como o sea, porque es demasiado alegre. Me parece súper eh, intenso el trabajo de Braidotti en sentido crítico, porque es como esta idea de introducir conceptos que de pronto decimos, no, eso es totalmente ajeno al activismo, eso es totalmente ajeno al pensamiento crítico, que es el tema del afecto, del amor, de justamente de la felicidad, de la afirmación, y yo creo que eso es lo que de pronto simbra de la filosofía de lo que Braidotti ha venido trabajando. Pues les iba a comentar lo de, ya para pasarle el micrófono a Fabián. Que es algo como que yo como que constantemente hablo, creo que vamos encarnando esto que vamos leyendo de Braidotti, lo de la política, digo, les decía lo de la afirmación y la ética afirmativa, solo compartirles algunos fragmentos. La ética afirmativa restituye el movimiento a la emoción y la acción al activismo, trayendo consigo cambios, procesos y devenir. Esta mutación introduce notables diferencias respecto a los modelos de repetición de las emociones negativas y reabre además el debate sobre la laicidad, puesto que promueve en última instancia un acto de fe en nuestra capacidad colectiva de resistir y de transformar. Las pasiones negativas no solo tienen el efecto de aniquilar al sujeto, también dañan la capacidad del sujeto de entrar en relación con los otros, sean humanos o no, y por ende de crecer juntos. Los afectos negativos causan una disminución de nuestra capacidad de expresar altos niveles de interdependencia, esto es, de la dependencia de la alteridad, que es al mismo tiempo la clave para una concepción no unitaria de la subjetividad y para una ética afirmativa. Las pasiones negativas niegan el poder de la vida. Las pasiones negativas son agujeros negros. Ya con eso paso el micrófono. Muy bien. Bueno, ¿cómo seguir luego de estas dos intervenciones? Sí, coincido mucho tanto con Carla como con Ale en la enorme riqueza teórica de Braidotti y en este diálogo permanente con los feminismos, el postestructuralismo, la figura de Donna Haraway también es súper importante, yo creo, en su trabajo. Y en ese sentido, yo me voy a limitar a un solo concepto que me viene obsesionando desde hace muchísimos años. Ahora les voy a contar un poco por qué, que es el concepto de figuración.
ustedes saben, Donna Haraway en el manifiesto Cyborg va a hablar del cyborg como una figuración de lo humano a partir sobre todo de el entrelazamiento entre lo humano y lo tecnológico, ¿no? Y como también una forma de romper con las dicotomías naturaleza-cultura, natural-artificial, etcétera, etcétera. Todas estas dicotomías que aparecen muy fuertes como dualismos, como dicotomías al interior del pensamiento moderno, ¿no? Entonces, a mí en lo particular, el concepto de figuración me parece un concepto fundamental y me parece que todavía hay muchísima tela de dónde cortar en el concepto de figuración. Creo que hay figuraciones que propone Haraway que están muy buenas, ¿no? La figuración del cyborg, la figuración de el animal de compañía, el oncorratón, ¿no? Hay como un montón de figuraciones en la obra de Haraway, pero también el propio feminismo, bueno, en plural, los feminismos han producido también un montón de figuraciones del sujeto político del feminismo, que lo podemos nombrar como las mujeres, pero cada vez es más difícil determinar qué es, ¿no? Ese sujeto, ¿no? Y ese sujeto se ha vuelto cada vez más complejo a lo largo de los años, ¿no? Entonces, en mi caso en particular, la noción de figuración es una noción que me parece fundamental para pensar justo los límites de lo humano y lo que el humanismo clásico deja fuera, ¿no? Es decir, las figuraciones serían ficciones que nos permitirían acercarnos desde otros lugares diferentes al saber hegemónico para dar cuenta de un montón de realidades bueno, empezando de las mujeres, pero también de sujetos subalternos, ¿no? El sujeto racializado, la relación entre el norte y el sur global, pero también la relación entre el centro y la periferia, entre lo heteronormado y las identidades no normativas, entre los cuerpos normados, que son cuerpos productivos, y los cuerpos discas, como cuerpos que de alguna manera no encajan en este modelo productivo de lo moderno. Entonces, si uno se pone a ver, hay un montón de sujetos y hay un montón de sujetos corporizados que el humanismo no ha considerado, ¿no? O deja de alguna manera en los límites o fuera de lo propiamente humano, ¿no? Subhumanos, inhumanos, o directamente los relega casi como a la inexistencia. Entonces, por eso me parece tan importante el concepto de figuración, ¿no? No voy a leer mucho, traigo un montón de libros para leerles, pero creo que está bueno también invitarles a todos a leer directamente también a Braidotti, porque es una autora así, veíamos muy prolífica, muy generosa, bastante amable en la lectura, ¿no? No es una autora como muy crítica o encriptada, es una autora bastante accesible, si bien sus conceptos son como muy potentes y muy complejos, su estilo de escritura es como muy amable, pero les decía, el concepto de figuración. El concepto de figuración yo lo encontré en las primeras páginas de Sujetos Nómades, que es uno de sus primeros libros, es de hecho, si no me equivoco, su segundo libro, pero uno de los primeros
traducidos al español, donde ya en Sujetos Nómades, en las primeras páginas, aparece la noción de figuración como un intento de pensar al sujeto más allá del falocentrismo, ¿no? Y del patriarcado. Cómo pensar un sujeto, en este caso el sujeto mujer, ¿no? Como el sujeto político del feminismo, más allá de un pensamiento que siempre se ha pensado desde lo masculino, ¿no? Entonces, ahí hay como una invitación de Braidotti a pensar otras subjetividades corporizadas a partir de este concepto de figuración que, bueno, ella maneja en diferentes libros porque el concepto de figuración aparece en Sujetos Nómades, continúa por toda su producción teórica y hasta en uno de sus libros más recientes como Feminismo Poshumano, que es un libro del 2022, sigue apareciendo el concepto de figuración, ¿no? Entonces, tenemos un recorrido de prácticamente 30 años de un quehacer teórico que no ha soltado este concepto, porque me parece que es un concepto que tiene mucha potencia crítica y creativa. Una noción que ella maneja, una de las tantas a la hora de hablar de figuración, es plantear que la figuración es un mapa cognitivo políticamente informado que interpreta el presente en función de la propia situación corporizada. Si se ponen a ver aquí es un poco como la figuración, ¿qué te hace? Te hace, ¿qué produce? ¿No? Porque lo interesante no es tanto los conceptos, sino cómo esos conceptos generan efectos, ¿no? Y qué producen. Bueno, intentar acercarnos al problema del humano a partir de un concepto como el de figuración, lo que produce es un intento de pensar en justamente aquello que deja fuera el proyecto moderno, el proyecto ilustrado, el humanismo en general, a partir de una figuración de todos aquellos otros, otras y otras que la modernidad ha de alguna manera borrado o invisibilizado, ¿no? Entonces, eh, el concepto de figuración me parece que es un concepto muy vinculado a los saberes situados, a justamente este tema del posicionamiento crítico de desde dónde hablamos, desde qué cuerpos materializados estamos de alguna manera posicionándonos. Y creo que en ese sentido el concepto de figuración se conecta también muchísimo, sí con lo poshumano y con el giro desantrópico estoy pensando también en las dos líneas de generación y aplicación del conocimiento del doctorado en teoría contemporánea. También tiene mucho que ver con la teoría Frick, ¿no? Que la teoría Frick es justamente una reflexión teórica en torno a la monstruosidad, pero a la monstruosidad entendida teóricamente desde estos referentes. No, no la monstruosidad simplemente como metáforas de la otredad que se generan en Occidente, ¿no? Porque ese es el enorme problema del concepto de figuración, ¿no? Que en una de esas podemos irnos con la finta y pensar que la figuración es simplemente una metáfora para referirse a la otredad, a los otros, ¿no? Pero uno sigue hablando desde, desde el centro, ¿no? Y creo que lo importante aquí, a la hora de articular la teoría Frick con el concepto de figuración, es que el concepto de figuración nos permite pensar eh, justamente la diferencia a partir de los propios conocimientos situados de sujetos que en una de esas no coinciden con este ideal del hombre blanco,
europeo, adulto, sin ninguna discapacidad, bla, 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 ¿no? Todo lo que sabemos que está detrás del humanismo y clásico, moderno, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la figuración funciona justamente como una forma de pensar la monstruosidad, no como una metáfora, sino como una realidad materializada en la convergencia poshumana, ¿no? ¿Quiénes son los monstruos? Justamente los monstruos, las monstras, les monstres, justamente aquellas que se ubican en los límites de la legibilidad. Piensen también en Judith Butler, ¿no? Cuando piensa cómo nos constituimos como sujetos, constituimos como sujetos sexuados, generizados, en la medida en que nuestros cuerpos pueden ser leídos, por ejemplo, bajo las categorías de lo masculino y de lo femenino, ¿no? Entonces, todas esas experiencias sexogenéricas que en una de esas quedan fuera del sistema binario sexo-género, estamos hablando de experiencias trans, de experiencias intersex, de experiencias no binarias, de experiencias ligadas al género no, al género fluido o a lo no binario. Todo esto exige ser capaces de nombrarlo, pero de nombrarlo de otro modo. Y las figuraciones nos permitirían justamente dar cuenta, a partir también muchas veces de un discurso que se articula en primera persona, de todas esas realidades que de alguna manera están en los límites de lo legible, ¿no? Porque finalmente el monstruo también es una figura fronteriza, limítrofe, y la cuestión es desde dónde nos acercamos a la monstruosidad constitutiva de lo humano, ¿no? Porque lo humano se constituye como humano justamente a partir de dejar a mucha gente fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la figuración es, explorar las figuraciones es algo también como muy potente políticamente, por eso también el trabajo de, teórico de Braidotti se conecta tanto con los feminismos, pero también con los activismos de las disidencias sexogenéricas, pero también de la diversidad corporal, porque todos nosotros también encarnamos alguna forma de monstruosidad, ¿no? Alguna forma de ilegibilidad dentro de sistemas que son como muy binarios y muy dicotómicos. Y en ese sentido, creo que la noción, el concepto de figuración es como muy potente al interior de la teoría freak, ¿no? Porque la teoría freak no es simplemente estudios culturales sobre la monstruosidad, donde cómodamente ubicados en la normalidad hablamos de los otros monstruosos o los cuerpos abyectos como lo otro, ¿no? Lo que está más allá, pero lo hablamos desde acá, sino que en la teoría freak hay como un intento de pensar la monstruosidad desde experiencias corporizadas, no metáforas, experiencias corporizadas que de alguna manera encarnan esa dimensión de ilegibilidad, que puede tener que ver, les decía, con activismos feministas, activismos vinculados a los activismos gordes, la comunidad LGBTIQ+, los feminismos, los transfeminismos, el movimiento intersex, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí está como la potencia de la figuración, que creo que es una potencia que sigue teniendo como
mucha fuerza y todavía abriendo un montón de futuridades en diferentes tendencias teóricas contemporáneas. De verdad que esta segunda ronda es bien generosa, ¿no? En términos de cada uno de los caminos por los cuales han transitado estas reflexiones, ¿no? Tanto como lo que señala Carla, Ale y Fabián. No solo estamos viendo en el pensamiento de Rosy Braidotti una reflexión bien profunda en términos de los conceptos, sino también de las implicaciones políticas, sociales, culturales que tienen los conceptos. Ahora que hablaba sobre el tema de la figuración, pienso en este libro del pensamiento poshumano con esta imagen de el hombre de Vitruvio y esta reflexión crítica que hace Rosy Braidotti con ¿qué pasaría si en lugar del hombre de Vitruvio occidental, con este tipo de medidas, con este tipo de complexión, con esta funcionalidad masculinizado, occidentalizado, ponemos un Michi? Entonces, no solamente se trata de la construcción de representaciones en términos de imágenes, como muy bien lo señala Fabián, sino también de posicionamientos éticos epistemológicos que hablan de otra formación y otra conformación de universos significativos. ¿Qué pasaría justo cuando hacemos estas preguntas a ese humanismo que realmente nos pone a todos fuera de sí? ¿No? A este humanismo que además he tenido múltiples implicaciones, donde la normalidad sería ser liminales, donde la normalidad sería ser el monstruo. Y justo como el monstruo en esta formación reflexiva de sujeto político, un sujeto además político, epistémico, constructor de su propia teoría, pero al mismo tiempo de su proyecto de porvenir. Y me parece que desde ahí lo que también estamos viendo de forma muy presente a lo largo de la obra de Rosy Braidotti es que sus mismos conceptos son performativamente nómadas. Se van moviendo de un libro a otro, van anidando. A mí en lo particular también dos de los elementos que me parecen fascinantes de Rosy es su capacidad de hablar de tiempo y de espacio. Siempre utiliza esta idea genealógica en términos del planteamiento de dónde vienen los conceptos. Siempre nos va a llevar como a las distintas etapas, las distintas rupturas, pero al mismo tiempo la resemantización de una gran cantidad de conceptos que parecerían como muy rancios, pero que se van cambiando en términos de envoltura. Y por otro lado, tiene también esa comprensión topográfica. Nos habla de el giro de los conceptos en el tiempo, pero también sus implicaciones en el espacio. Y dentro de los espacios, no solamente como la teoría y la academia, como la productora de todas estas figuraciones que en algún momento sirven para validar proyectos de modernidad, proyectos de racionalidad y también proyectos de colonialidad. Esta perspectiva a mí en lo particular me parece muy enriquecedora y es mucho también el planteamiento de Donna Haraway en el sentido de decir las implicaciones políticas que tiene la producción de conceptos no se terminan en los libros, se terminan aplicando en la sociedad a partir de normas y formas que regulan y al mismo tiempo generan la perspectiva de lo que es normal y de lo que es anormal. Entonces, a partir de ahí también esta idea de cómo el proyecto de modernidad con su proyecto vitruviano, vamos a llamarlo así, de este hombre cis, este patriarcal, occidental y europeo, va teniendo también condicionamientos en términos del sujeto de derecho, condicionamientos en términos de la validación clínica y médica y también en términos del comportamiento de normalidad psicológica. Esto posteriormente lo desarrolla de una manera majestuosa otro de los pensadores que también hemos tenido aquí en Borders, Paul Preciado, en el sentido de cómo todas estas ficciones se convierten en elementos que generan jurisprudencia política pública y también, vamos a decirlo así, un nivel de violencia epistémica que se va a partir de todo lo que es diverso o sale del canon.
pienso en estas instrucciones para comprender la teoría freak y desde ahí la idea de liminalidad siempre está presente. Lo que vive en el límite, lo que no está ni en un lado ni en otro. Y me parece que desde ahí, este ejercicio que señalaba Ale de pensar el lugar de enunciación, imaginarnos cuál es nuestro lugar de enunciación, pero desde la liminalidad, no desde la concepción de la normalidad a la cual nosotros hemos sido asignados, ya sea en términos de género, ya sea en términos de raza o de grupo étnico o de ideologías, sino también ahora situarnos desde ahí, desde un universo de la no normalidad. Y me parece que desde ahí también hay ejercicios muy interesantes donde distintos colectivos específicamente relacionados con la alternancia, con la reflexión sobre el tema del género, los posicionamientos discas, pero también los feminismos más allá de la blanquitud de occidente, del binarismo, están también haciendo como mucha reflexión de la posibilidad y de la potencia que tiene el pensamiento de Rosy Braidotti en la aplicación de sus demandas como sujetos de derecho, ¿no? Entonces me parece que ahí también vemos un desenvolvimiento que no solamente tendrá que ver con la elaboración de un tejido teórico que está en los maravillosos libros, sino también cómo eso se convierte en un ejercicio performativo. Y me parece que hoy en día, como muy bien lo señalaba Ale, está Rosy Braidotti, obviamente no como una cita textual, pero presente mucho en estos discursos de otros porvenires posibles. Desde este cierre que nos estaba leyendo Carla, desde, bueno, echemos mano de lo que tenemos porque todavía nos queda mucho por hacer, no desde un optimismo simplón, porque desde ahí no se posiciona, sino es, yo soy optimista crítica, y lo dice una y otra vez. ¿Y eso qué quiere decir? Que se va a ir siempre a la profundidad de la reflexión de los conceptos, pero también a la generación de un horizonte conceptual ligado hacia el porvenir. Me parece que, como lo estamos observando en esta charla, bueno, yo también tengo ganas de leer un pedacito de la obra de Rosy Braidotti, porque me parece que además dialoga muy bien y se anida muy bien con lo que ustedes han señalado. Y este proviene de este libro que nos encanta a todos, que es Feminismos Poshumanos, y dice así. La división entre naturaleza y cultura y el privilegio antropocéntrico que sustenta son fundamentales no solamente para el patriarcado, sino también para el funcionamiento del capitalismo y su economía colonialista explotadora. Al estar ubicados en los márgenes del orden cultural y su sistema de intercambio económico capitalista, los otros deshumanizados somos los afectados por la violencia y el despojo capitalista, masculinista y colonial. Me parece que ahí podríamos enlazar los distintos argumentos que hemos estado haciendo en esta manera en la cual los conceptos tendrían performatividades políticas. Y bueno, llegamos ya a nuestra última ronda y esta ronda usualmente la hacemos como la ronda del porvenir, quizá no pensado en la ronda de la esperanza. Y nuestra pregunta siempre para nuestros invitados tendría que ver por qué debemos de seguir leyendo pensadoras, pensadores como Rosy Braidotti. En lo particular me parece, y siempre que hablamos de Rosy Braidotti, como lo dice Ale, nos emocionamos. Y es que termina siendo también un giro entrañable donde no solamente estamos leyendo elementos de teoría, sino también estamos sintiendo la teoría. Fabián, ¿por qué hay que seguir leyendo a Rosy Braidotti después de casi más de 20 años? Gracias Alejandro. Sí, una porque 20 años no es nada, como decía Carlos Gardel, y por otro lado porque creo que sí hay en Braidotti, como estábamos comentando, un montón de conceptos que nos pueden ayudar a acercarnos tanto crítica como creativamente a nuestro presente.
¿no? Y creo que en ese sentido, Braidotti es una autora que sí nos habla muchísimo de esta convergencia poshumana. Yo en lo particular me interesa seguir leyendo e investigando a Braidotti, sobre todo por esta potencia del concepto de figuración, que en el caso particular de Braidotti va a tener que ver para ella con una reinvención del sujeto de los feminismos, y ella plantea como, por ejemplo, la figuración de la mestiza en Gloria Anzaldúa genera como otro sujeto del feminismo, o bien, bueno, otras autoras, ¿no? Desde el Cyborg de Haraway, la mestiza, la otra, leotre, inapropiado, inapropiable, pero también el sujeto subalterno. Vamos, hay un montón de nuevos sujetos corporizados que tienen mucho que ver con estos nuevos feminismos que se articulan, yo creo, a partir de la figuración como una ficción crítica y creativa, y no únicamente como una metáfora para hablar de la alteridad, ¿no? De los cuerpos abyectos, como solía ser, ¿no? Hasta hace unos años. Y por otra parte, en mi caso en particular, yo creo que el proyecto moderno, ilustrado, humanista, sí ha sido muy criticado por ser un proyecto patriarcal, machista, por momentos misógino, capitalista, colonial, cis heteronormado, pero también es un proyecto que entiende lo humano a partir de dos categorías que Teresa de Lauretis en Tecnologías de Género plantea que son categorías exhaustivas y mutuamente excluyentes para definir lo humano, sobre todo en el registro de los cuerpos sexuados, que son las categorías de lo masculino y de lo femenino. Y obviamente desde la experiencia intersex, que es también mi experiencia corporizada, creo que esas categorías son insuficientes para nombrar lo humano y nombrar la diversidad de los cuerpos sexuados. Y yo creo que las violencias que atraviesan esas formas particulares de corporización, las corporizaciones intersex, necesitan de un montón de estrategias políticas para detener un montón de violencias, pero también se necesitan nuevas figuraciones intersex para dar cuenta justamente de aquellos sujetos corporizados que están justamente, como decía Judith Butler cuando hablaba del caso de David Reimer, en Hacerle Justicia a Alguien, ¿qué pasa con esos cuerpos que están literalmente en los límites del humano? Tenemos que empezar a generar narrativas críticas y creativas para dar cuenta justamente de esas otras realidades. Bueno, yo creo que Braidotti nos da como muchas herramientas, como que nos abre caminos para más o menos como habitar el mundo que hoy habitamos, habitarlo de la mejor forma. Yo sí creo que en la actualidad se precisa como de una ética afirmativa, o sea, pensar como esta idea de hablar de una ética poshumana que reconozca diferencias, pero no en términos como de esta alteridad, sino en términos de posibles continuidades, ¿no? Yo sí creo que eso es, o sea, nos da justo herramientas que te llevan al reconocimiento, ¿no? Y que eso es como muy admirable para mí. Este,
creo que es algo como que además como que va sembrando, ¿no? Así como de intentar conectar, de intentar eh, eh, dar, recibir, reconocer, o sea, yo creo que cuando empiezan a leerla, como decía Fabián al inicio, empiezan y ya no pueden soltar a Braidotti, pero no solo como una autora así de, mi autora es una de mis autoras favoritas, de verdad creo que sí, eh, te mete así como en un sistema que sí tiene que ver con una, para mí sí es como una guía de vida, o sea, como que sí creo que es súper importante, eh, y te va contagiando eso, te va contagiando el cómo dar, el cómo reconocer y demás. Y más bien, yo quiero como responder a la pregunta con una pregunta de Braidotti, que dice, ¿por qué continuar con este proyecto? Por ninguna razón en particular. Aquí la razón no tiene nada que ver. Se trata de actuar por el gusto de hacerlo, para ser dignos de nuestro tiempo resistiendo al presente, por amor al mundo. Yo como que lo dejaría ahí, como una invitación justo a leerla. Bueno, yo igual sería como muy breve. Yo pienso seis como razones importantes, ¿no? O sea, la primera sería porque todos estos marcos conceptuales que heredamos ya no son suficientes, ¿no? O sea, como para pensar el presente, con todas las situaciones que tenemos, ¿no? Cambio climático, inteligencia artificial, no sé, pandemias globales, todas estas cosas, creo que sí nos hacen falta otro tipo de marcos conceptuales. La segunda, creo que también nos enseña a pensar desde los márgenes y desde lo excluido, que creo que esa es también una razón muy, muy importante. Em, en tercer lugar, pensaría que porque conecta luchas que parecen separadas, ¿no? O sea, simplemente en este ratito que estuvimos hablando de Braidotti, ¿no? Se tocaron como distintas cosas, ¿no? Distintos temas, distintas luchas que normalmente las leemos por separado y bueno, de repente atisbamos algunas conexiones, pero con Braidotti siempre están conectadas, ¿no? Como todas estas luchas. Em, en cuarto lugar, pensaría porque, bueno, su pensamiento, como ya lo decía Ale, no es afirmativo y no nada más crítico, ¿no? Entonces, esta parte es importante. También porque creo que Braidotti es de esas autoras que nos desafía en muchos sentidos, pero bueno, yo sobre todo lo veo en cómo nos desafía a pensar la responsabilidad de otra manera, ¿no? O sea, creo que pensarlo no desde una manera como condescendiente, ¿no? Sino más bien por una cuestión de interdependencia. Y por último, pues creo que porque vivimos en un mundo que está en una transición epistémica muy particular y bueno, como es un momento de transición, creo que es una autora perfecta para transicionar. Eso sería. Creo que en estas enunciaciones que cada una de las personas que hoy nos acompañan, siempre está como esta vitalidad que encierra Rosy Braidotti, ¿no? No solamente como un sistema normativo de receta, de decir, debes de hacer esto, sino más bien como soltarnos a la posibilidad. Si ya estamos acostumbrados a pensar de esa misma manera y nos ha llevado a la tristeza, a la enfermedad, a la guerra, al genocidio, desenvuélvase de otra manera. Y desenvolvernos en otra manera nos posiciona como en este punto de una deriva ontológica, ¿no? Donde tendremos esta sensación de angustia, pero quizá nos abrace de otra manera, que pueda ser menos tecnocapitalista y menos mortífera como la que hoy en día nos encierra, ¿no? Esta idea que a mí me gusta mucho, braidotiana, de ser con otros, es este acercamiento cálido, ¿no? O sea, apostarle
a esto que Anna Singh también lo señala como estos ensamblajes, ¿no? A todos estos enredos que señala Donna Haraway, ¿no? Esta idea de tratar de tejernos, ¿no? De compostearnos, seguiríamos con Haraway, y justo como posicionarnos desde ahí, ¿no? Posicionarnos como de este enmarañamiento donde al final no solamente hay un sujeto centrado y solitario, sino hay un sujeto y una estructura colectiva que abraza, ¿no? Que acompaña y sobre todo que posiciona como otras formas de vitalidades posibles. A mí en lo particular, para las personas que están desde antropología, creo que es leer filosofía y leer filosofía como la que escribe Rosy Braidotti es muy potente porque justo nos sirve mucho como para desempolvar todas aquellas certezas que nos han animado como a culturizar el mundo de lo humano y específicamente a desilvanar todo lo que existe como procesos de significación más que humanos. Y entonces desde ahí me parece que esta invitación que estamos haciendo, los que estamos aquí, deja como siempre esta posibilidad creativa y emancipadora donde la teoría de Rossi Braidotti siempre es como un posicionamiento a seguirla urdiendo, ¿no? Hemos hablado de estos conceptos nómades, de estas ideas de proyección, y me parece que desde ahí, como lo señalaba también muy bien, ¿no, Fabián? Hay todavía mucho para seguir enhebrando y sobre todo para ir construyendo otros porvenires epistémicos, ¿no? Entonces, quisiera obviamente agradecerles a Carla, a Ale, a Fabián por esta conversación. Y bueno, vamos a pasar ahora con algunos de los comentarios que por aquí estamos encontrando. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan desde distintas latitudes en la plataforma Zoom. Y entonces le vamos a pedir a nuestra colega Yunuen si nos pudiera como poner para que hiciéramos la lectura y bueno, quien quisiera contestarla, vamos haciéndolo, ¿no? Entonces, la primera que tenemos es de Santiago Ramos. ¿Qué diferencia hay de Braidotti a otras pensadoras poshumanistas como Katherine Haynes o Karen Barat? ¿Han tenido posibilidad de leerlas? Son parte del giro ontológico, ¿no? Quizá vamos a leer otras poquitas y luego hacemos una contestación colectiva. Ok, entonces, hola, buenas tardes, Raquel Mercado. Gracias por abrir las preguntas. No tengo a la mano los nombres de los panelistas, pero quisiera hacer una pregunta a la persona que habla de figuraciones, que es nuestro querido Fabián. ¿De qué manera vincula la tradición materialista este concepto? Particularmente, ya se autodenomina en varias ocasiones como feminista deleuziana, no edipizada, y Deleuze y Guattari acuñan la idea de figuración a partir de la construcción de personajes conceptuales y figuras estéticas en el libro de ¿Qué es filosofía? Muchísimas gracias. Y también Raquel por aquí nos deja otra preguntita. ¿De qué manera piensan ustedes que se puede abordar el problema de la recepción en estas pensadoras norteamericanas de la filosofía de Rossi Braidotti, ya que la misma pensadora habla de la desconexión transatlántica en Metamorfosis, hacia una teoría de la materialidad del devenir, respecto a la idea de género y diferencia sexual, que no se entiende binaria desde las críticas de la teoría francesa y que perpetúa ciertas ideas binarias que no se encuentra en la idea de la diferencia. Muchísimas gracias a Raquel por las preguntas y bueno, pues ahorita vamos a ir haciendo algunos comentarios para seguir reflexionando estas preguntas y dando algunas texturas de ellas. Carla. Bueno, a mí me gustaría empezar por la primera, de las diferencias. Bueno, creo que primero quisiera señalar que tienen una convergencia importante y es que las tres pertenecen al giro posthumanista y al giro material, ¿no? O sea, pero yo creo que de entrada como la primera diferencia viene desde dónde están hablando, ¿no? Como desde su formación.
Porque, por ejemplo, no sé, pensando en Braidotti, o sea, Braidotti viene del feminismo continental, ¿no? Y viene de la filosofía. ¿Dialoga con la ciencia? Sí, pero no, o sea, por ejemplo, Barat viene de la ciencia, ¿no? Barat es física y Barat parte desde la ciencia y dialoga con la filosofía, ¿no? Entonces creo que esa sería una diferencia importante, ¿no? O sea, por ejemplo, Braidotti dialoga con la ciencia, pero no desde dentro de ella, ¿no? Y, y en este sentido, la ciencia se vuelve una especie de interlocutor crítico y no el modelo, como el modelo epistemológico que hay que seguir, ¿no? Esa sería como una diferencia que veo. O sea, creo que Braidotti en ese sentido es mucho más, su énfasis es más político, ¿no? Y ético. No sé, en el caso de Hales, creo que igual, ¿no? O sea, Hales viene de la teoría literaria y de los estudios culturales de la ciencia, ¿no? Entonces, esto también hace como una forma de aproximarse al giro material y al giro posthumano distinto, ¿no? O sea, creo que el posthumanismo de Hales es fundamentalmente una figura histórica y cultural, ¿no? Porque no sé, quizás es más descriptivo e histórico antes que normativo. No sé, yo lo pensaría un poco así. Mm, incluso pienso que Hales podría llegar a ser un poquito más conservadora que Braidotti o que Barat, ¿no? En su posthumanismo. Y no sé, yo creo que justo su análisis es mucho más histórico, cultural, literario, ¿no? El de Barat está más centrado en la ciencia y el de Braidotti estaría más centrado en lo ético y lo político. Yo lo pondría así. Gracias, Carla. Y bueno, vamos a pasarle el micrófono también a Fabián para algunas reflexiones relacionadas con estas preguntas vinculadas con la ficción. Sí, tiene toda la relación del mundo, ¿no? El concepto de figuración sí es un concepto que se vincula muchísimo, sí, a Deleuze y Guattari, pero en general a los nuevos materialismos, porque de hecho la subjetividad en Braidotti, como en los nuevos materialismos, se piensa siempre como una subjetividad corporizada. Es decir, el cuerpo se piensa como una materialidad semiótica y se intenta ir más allá de este otro dualismo eh, muy moderno, que es el dualismo cartesiano, ¿no? La distinción entre mente-cuerpo, entre sujeto y corporalidad. Entonces, sí, obvio, hay una relación muy estrecha entre la figuración y los nuevos materialismos. Y sí coincido contigo que la noción de personaje conceptual, tal y como aparece en qué es la filosofía, tiene mucho que ver con la figuración. De hecho, Braidotti se refiere a la figuración también como esta posibilidad de generar personajes conceptuales. eh, un poco como al interior un plano de inmanencia que es el plano del pensamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, sí efectivamente uno puede encontrar esta idea de figuración en Deleuze y Guattari. Yo estoy pensando también en el cuerpo sin órganos, que es justamente una figuración, ¿no? No es una metáfora, eh, es una forma de entender el cuerpo más allá del cuerpo moderno, ¿no? De esta organización del cuerpo a partir de la noción de organismo. Entonces, sí hay un montón de figuraciones en Deleuze y Guattari, y sí, los personajes conceptuales también, la cuestión de la estética es importante, pero siempre en el marco de los nuevos materialismos, ¿no? Donde el cuerpo no se piensa solo desde la metáfora, sino desde sus procesos de materialización.
¿no? Semióticos, tecnológicos, etcétera. Ya no hay, ahí donde dice, ok. Bueno, Santiago señala qué hermosa respuesta, muchas gracias a todos nuestros conversadores. Y bueno, como así, ahora vamos a pasar aquí a algunos comentarios adentro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. Hola, gracias. Pues muy rápido porque sé que estamos por terminar. Quiero agradecerles por este Borders. Creo que es muy útil para personas que queremos acercarnos por primera vez a un pensador, a una pensadora, y más como Braidotti, que no es sencillo, y que aquí nos brindan pistas para poder acercarnos a ella, desde qué libro, pero también desde estas buenas citas que compartieron y todo ello, lo cual es mi caso, por supuesto. Ya si en unos años más y siguen habiendo borders y me invitan a participar y al final me quedé con esta autora y me preguntan cómo fue que me acerqué, diré, hace años atrás en un borders me compartieron las pistas para acercarme a leer a la autora, a ver si me toca. Bueno, es una pregunta para quien quiera responderla. Comentaron que esta es una autora que se ve en clases, entonces quería preguntar si algún estudiante ha trabajado con esta perspectiva desde Braidotti y como cuál fue ese tema, ¿no? Por el que se han interesado trabajar desde Braidotti y aquí, pues no sé, en un tema ya muy concreto de un programa de estudios, no sé, quizás aquí en Querétaro o vaya, eso. Este, qué gusto que te quieras acercar y ojalá que siga habiendo más bordes. Entonces, y ya más bien que nos junten, ya cuando estés acerquita de Braidotti. Temas puntuales, no recuerdo. Sí es una autora que se lee en la maestría en estudios de género. Específicamente, por ejemplo, está la materia de teoría y arte feminista, que es donde yo suelo referir a algunas ideas de Braidotti, justo como para ponerlas en diálogo con algunos proyectos vinculados a arte feminista, activismo, activismo, etcétera. Y además también se da una materia también ahí mismo en la maestría en estudios de género, que no recuerdo el nombre tal cual, así porque la da actualmente, la está dando de hecho el doctor León Felipe. En este semestre nos tocó, por eso decía que hice un poquitín de trampa, porque ya vengo leyendo unos meses, releyendo, que es sobre lo poshumano. No me acuerdo exactamente el nombre de la materia optativa, es una materia optativa en el segundo semestre. Y bueno, ahí el doctor León Felipe revisa algunos conceptos, principalmente ahí como trabaja el libro de feminismo poshumano, lo poshumano de Braidotti, bueno, ahí en diálogo con otros autores. Y como lo del tema así específico, sí te lo voy a deber, sí te puedo compartir, o sea, por una cuestión de memoria, sí te puedo compartir que a veces nos alegramos mucho cuando vemos justo en algunas tesis que sí es parte de del marco teórico de algunos estudiantes. eh, y, y eso, no sé si te estoy respondiendo porque siento que estoy intentando hacer así como memoria, no sé si te acuerdas de alguna tesis en específico que hayan usado, ¿verdad? Bueno, en general, sí, creo que también en el doctorado es una autora en el doctorado en teoría contemporánea, es una autora que se revisa y se trabaja. En la maestría también, quizás lo que nos falte sí sean tesis específicas sobre el trabajo de Braidotti o aplicaciones, ¿no? Sí, aplicaciones de su marco teórico conceptual a algún
algún problema específico o algún proyecto de intervención. Eso creo que todavía no. Yo creo que nos estamos acercando, hablando de futuridades, nos estamos acercando, ¿no? A ese momento en que empiezan a haber quizás más proyectos o más tesis más ligadas a los nuevos materialismos, ¿no? Porque, claro, aquí estamos hablando de Braidotti, pero en general es todo como un cambio de paradigmas, como decían en alguna pregunta cuando hablaban de la ontología, ¿no? Y del cambio, ¿no? De una nueva ontología política. Sí tiene mucho que ver con los nuevos materialismos y sí es algo que creo que se está trabajando. Muy rápido pasa, y creo que tiene que ver también con la última pregunta de por qué seguir leyendo. Sí pasa que de pronto, hablando del contexto de las clases, introducir a estas autoras como que también empieza a abrir el panorama de cómo puedo reflexionar el género desde ahí, o como, o sea, de hecho nos sirven como ciertas, como herramienta para problematizar, de hecho, qué son los estudios de género, ¿no? Y eso sí como que de pronto pasa, como dice Fabián, a lo mejor todavía falta algo como muy específico, puede ser que sí esté en el marco teórico de algunas tesis, pero a lo mejor, y creo que eso se conecta con por qué la importancia, como que les está abriendo el panorama, ¿no? De, puedo también indagar por ahí y tendría como este apoyo teórico, ¿no? Pero bueno, ahí estamos haciendo la luchita, metiéndolo en las clases como parte de la bibliografía, y pues nada, lo que podría compartir. Bueno, pues hay una... Sí, sí, claro que sí, adelante. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos, a todas, a todos por la excelente exposición. Yo, igual que la doctora Terwen, también estoy acercándome. Me parece muy interesante y quisiera señalar dos cositas. La primera es que se me hace muy curioso que sea una mujer, ¿no? Que de pronto plantea estas reflexiones y como pensamientos que son más como apapacho, ¿no? Como esperanzadores y optimistas. Y la segunda es, bueno, empezaron justo a hablar de los conceptos y de por sí la experiencia humana es un poco extraña y estamos limitados e incluso a veces torturados por nuestra propia razón. Entonces, quisiera saber si consideran ustedes pertinente avanzar también hacia un pensamiento quizás menos antropocéntrico y transitar hacia un ensanchamiento de la biología, ya que generalmente volteamos a ver hacia la antropología, siendo que desde el estudio de la vida tenemos ideas como holobionte, simbiosis, además de que podemos entender que somos un conjunto de células colaborando para existir. Para quien quiera responder o reflexionar, lo pongo nada más sobre la mesa. Muchas gracias. Isaac, ahora que tengo el micrófono, ya me tocará un poquito dar algún comentario y bueno, pues digamos nunca un comentario conclusivo, ¿no? Pero creo que pones un tono bien interesante. A ver, estamos usualmente muy acostumbrados a hablar sobre las superficies deslizantes y las fronteras en las ciencias sociales y humanidades, pero ¿qué pasa con estas otras preguntas que se hacen de otros campos disciplinares que además tienen como centro esto que se llama la vida, ¿no? Pienso como en la biología, pero al mismo tiempo pienso en la geografía, ¿no? Obviamente en la física, donde hay todo un conjunto de formas de concebir, pero también de formas de representar y de regular. Entonces, me parece que también desde ahí cada una de las disciplinas tiene sus propias fronteras y lo que siempre me parece que estaremos invitando es acérquense a ellas y abrácenlas, ¿no? O sea, justo pensar que en la biología solamente hay esta acepción evolucionista darwiniana y donde hay personajes como Margulies, que habla de la simbiosis, del devenir, ¿no? En esta lógica de los ensanchamientos y ensambles seguramente lo pueden hacer en este diálogo y en esta ecología de saberes, ¿no? Entonces,
Desde ahí me parece que también es bien provocadora que las ideas tanto de Rosy Braidotti como de Donna Haraway o Anna Tsing, que están situados como mucho, como muy bien lo señalaba Carla, viendo a la ciencia como una producción epistémica o también desde la ciencia haciendo preguntas de las implicaciones que tiene la producción epistémica, ¿no? Entonces me parece que desde ahí el abrazo hacia la frontera disciplinar, más que comprenderla como límites, será siempre entenderla como un horizonte. Y bueno, con esta última idea quisiera obviamente agradecerle muchísimo a Alejandra, a Carla, a Fabián por estarnos acompañando en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, a las personas que han estado conectadas. Veo que hay algunas personas de otros países, de otras latitudes, de Francia, de América Latina, de México. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Borders Pensadores de Frontera y que, bueno, quiero aprovechar para entregarle su constancia de participación a Alejandra, a Carla y a Fabián con un cálido aplauso. Muchísimas gracias a todas, todos, todes. Este fue Borders Pensadores de Frontera. Muchas gracias. ¿Por qué?